les recuerdo que mañana entonces voy a tomar a los que no pudieron enviar el segundo parcial, y bueno, ya lo voy a programar para que sea de guardado automático cuando termine, para evitar que tengamos estos problemas. Profe, ¿ya tiene la nota de la recuperación del primer parcial? Sí, ya están las notas si las quieren consultar. Igual yo mañana a la tarde las voy a mandar las voy a poner en el grupo Ah, para que bien. puedan ver todo. Para que podamos descansar tranquilo el fin. Sí, no se preocupen que mañana como hasta ahora van a estar ya con la noticia. Si no, pueden consultar, creo que ya está en el campus. Si no les sale ahí, después me avisa. Igual yo mañana pues, voy a publicar en el grupo una planilla resumida. Bien, ¿y cómo la van llevando, chicos? ¿Cómo vamos con las prácticas? Yo le quería consultar, profe, si es que se puede hacer eh, eh, el multiplexado o con un registro de desplazamiento, digamos, en el PSOC. Todo es posible, todo es posible. O sea, no se me ocurren cosas que no se puedan hacer. Ah, porque yo estaba viendo si estaba en alguna parte, en un bloque, digamos, con respecto al tema, Eh, y no estaba encontrando. Fíjense, ¿te has fijado en PISOC Latinoamérica? ¿Has mirado ahí? No. Estaba viendo los PDF, digamos, de las características que va dando, digamos, el mismo programa y de ahí estaba tratando de ver. Bien, si no, ya saben, en el PISOC Creator, porque hay muchas cosas que no vamos a llegar a ver, pero ustedes tienen que saber que cuando ingresan al PISOC Creator, una de las solapas que se pone por encima del lienzo principal es el inicio. Cuando ustedes seleccionan esa, que ya les voy a mostrar con digamos, la parte práctica, ahí ustedes pueden ver notas de aplicación. Las notas de aplicación son precisamente aplicaciones, ejemplos hechos con PISOC utilizando determinados módulos. Ahí vos podés ver, o sea, cuando ustedes quieren hacer algo, pueden ver por ese lado, si bien está en inglés, pero es bastante entendible. Y si no, también pueden buscar en PISOC Latinoamérica. Ahí también hay un montón de proyectitos en donde se utilizan los módulos y hay ejemplos de programación y cómo se los pone en funcionamiento. Y también no se olviden que ustedes pueden mirar en la librería que aparece en la parte derecha de la pantalla y ver los componentes. Ahí hay multiplexores, por ejemplo. Entonces vos buscás un multiplexor, lo arrastras, lo pones en el lienzo, haces doble clic
vas a la pantalla de configuración y desde ahí entras al datasheet. Y en el datasheet vos podés ver las aplicaciones, qué es lo que hace, cómo, para qué sirve, y podés ver en las notas de aplicación algún ejemplo desarrollado con ese módulo, por ejemplo. ¿Se entiende? O sea, de esa manera se puede investigar. Y si no, pueden ingresar también a la página de Cypress o Cypress, y ahí hay también muchas notas de aplicación, hay muchos tutoriales, están la mayoría en inglés, pero si lo descargan en YouTube, lo pueden traducir, ponerle el subtítulo en español. Y está bastante entendible y ustedes pueden ir desarrollando los modelos eh, que ustedes quieran hacer. O sea, pueden seguir, hay un montón de tutoriales ahí. O sea, las fuentes principales de las que ustedes pueden buscar información cuando quieran hacer algo, utilizando el Piso Creator, es una, lo pueden buscar en PISOC Latinoamérica a ver si hay algo. Otra, buscan los módulos, lo ponen en el lienzo, lo abren, abren la ventana de configuración y buscan en el datasheet. Junto con eso, en la pantalla de inicio hay un montón de notas de aplicaciones que incluso están para distintas placas, no solo para la PISOC 5LP, que es la que nosotros usamos. Este, y la otra fuente sería directamente en Cypress, que es la página de la fábrica, del fabricante de los PISOC Creator. Ahí hay mucha información de desarrollo y sobre módulos, sobre utilizaciones, sobre configuraciones. Está todo ahí. Y también hay, por ahí en internet, pueden encontrar también aplicaciones para PISOC 5LP o para otras placas. O sea, esas son más o menos las vías por las cuales ustedes pueden desarrollar cuando quieren hacer algo y no conocen el módulo, ¿sí? Porque recuerden que lo que nosotros vemos les va a servir a ustedes como base para poder a partir de ahí desarrollar lo que ustedes después decidan hacer. O sea, nosotros vemos más que nada las bases, ¿sí? Bueno, eh, creo que podríamos ir empezando, ¿les parece? Profe, disculpe, ¿qué puede Sí. volver a pasar no sé si lo pasó al link para descargar o qué, al piso Creator que usted dice, al programa, porque tuve que formatear la compu y bueno, perdí varias cosas. Bueno, yo lo puedo buscar, pero si no, vos ingresás a la página de Cypress y de ahí busca para descargarlo. Si no, ya me voy a fijar, o sea, no sé si lo tengo a mano el link ahora. Si no, cualquier cosa ya lo voy a buscar y lo pongo en el grupo de WhatsApp. Bueno, profe, muchas gracias. De todos modos, también fíjense porque está en el campus. Si no me equivoco, no sé si en el capítulo 8 ahí está, mira, ahí Gianfranco lo puso en el chat, fíjate. Sí, muchas gracias, Franco. Bien, ahí está, ¿eh? De la 2. Perfecto. Bien, no sé si alguien quiere preguntar algo o podemos iniciar, como ustedes digan. ¿Estamos entonces?
Bueno, vamos entonces a arrancar. Para la semana que viene ya voy a ir viendo, si no la semana que viene, más tardar la siguiente, ya les voy a dar la práctica del siguiente trabajo práctico, ¿sí? Que consiste en la creación de componentes en librería. Lo que vamos... ¿Cómo? Mira, todavía no tengo, no tengo novedades. Así que por lo pronto, nosotros vamos a seguir trabajando de manera virtual como lo venimos haciendo. Las clases prácticas, incluso yo se las voy a dar por este medio, y en todo caso después veremos, yo calculo que quizás hacia fin de año se habilite la asistencia al laboratorio, y vamos a utilizar, digamos, esas asistencias al laboratorio como para que ustedes presenten las prácticas, ¿sí? Pero ustedes vayan haciendo las prácticas, vayan haciendo todo. Vamos a seguir, digamos, funcionando como estamos hasta ahora. O sea, ustedes desarrollan las prácticas como si fuéramos a presentarlo de manera presencial, ¿sí? De última lo presentarán de forma virtual, pero vayan haciendo las prácticas. Bien. Voy a ir entonces compartiendo la pantalla. Bien, ¿se ve ahí? Sí, profe. Bien. A ver, acá, texto. Bien. Bueno, el tema que vamos a iniciar hoy, estas diapositivas ustedes las pueden descargar del campus, ya están en la unidad 5, conversión analógico-digital, digital-analógica. De ahí la pueden descargar o la pueden ir viendo también si la quieren ir siguiendo. Bueno, este tema es un tema bastante importante porque... Profe, disculpe, ¿después graba la clase? No, ya Bien, bien, comienzo a bien. grabar. Gracias. Me estaba olvidando de ese pequeño detalle. Quería saber si estabas atento nomás. Recording in progress. Bien, ahí inició la grabación. Como les decía, el tema de la conversión analógico-digital es importante porque todo lo que uno necesita para desarrollar sistemas que controlen variables físicas, por ejemplo, se basa precisamente en capturar datos, señales provenientes de la vida real, de fuentes de la vida real, como ser algunas variables físicas, qué sé yo, puede ser temperatura, humedad, presión, y traducir esa variable física primero a una señal eléctrica y luego esa señal eléctrica que la tome el sistema basado en microprocesador o microcontrolador. Por lo general va a ser un microcontrolador que va a tomar esa señal, la va a procesar y en base a lo que nosotros hayamos determinado, el mismo sistema, el microcontrolador, generará señales que actuarán también a su vez sobre el medio. Toda vez que yo necesite recibir información del exterior
o enviar información al exterior para producir un cambio, las señales que uno, digamos que se dan en la vida real, son de naturaleza analógica. En cambio, las señales con las que trabaja el microcontrolador o el microprocesador son de naturaleza digital. Entonces, vamos a comenzar viendo cuáles son las características principales de las señales analógicas y las características principales de las señales digitales. Como dijimos, las señales analógicas se caracterizan porque varían de forma continua en el tiempo, ¿sí? Y lo hacen normalmente entre un límite superior y un límite inferior. Otra característica de una señal analógica es que describen precisamente el comportamiento de una variable física real, ¿sí? Como ser temperatura, humedad, presión, nivel, eh, eh, intensidad lumínica, etc. Otra característica de una señal analógica es que reproducen en el tiempo el comportamiento de una variable física real. Y eso es cuando hablamos de señal eléctrica. Fíjense acá abajo, en este pequeño gráfico, estamos haciendo acá una diferenciación entre lo que es la señal física analógica y la señal eléctrica analógica, ¿sí? Esa es la diferencia que marca en estos dos puntos que les acabo de mencionar acerca de las características. Retornando el tema, una señal analógica dijimos que reproduce o representa el comportamiento de una variable física real, y ahí nos estamos refiriendo a esto, ¿sí? Es decir, por ejemplo, la temperatura tendrá una variación entre un máximo y un mínimo, por ejemplo, a lo largo del día. Y la temperatura existe de manera continua a lo largo del tiempo. No es que haya momentos en donde no hay temperatura. ¿Se entiende? A eso nos referimos con que varían de forma continua. Pero estamos haciendo una diferencia entre lo que es la señal física real, la temperatura en sí, y una señal eléctrica que representa el comportamiento de esa temperatura. Podemos decir que, por ejemplo, esta variación que podemos ver acá, de onda más bien tipo senoidal, se refiere a una variación térmica, ¿sí? Y esto representa distintos valores de temperatura. En cambio, en esta señal tiene, fíjense, prácticamente la misma forma que la señal original, solo que los puntos que se representan en esta gráfica pueden ser, por ejemplo, un nivel de tensión. Y ese nivel de tensión representa un valor de temperatura. El elemento que traduce la señal física real en una señal eléctrica que representa a esa señal física real es el sensor. En otras palabras, ¿qué es lo que hace un sensor, por ejemplo, de temperatura? Tomará la variable física temperatura y la traducirá en una tensión eléctrica que va a ser proporcional al valor de la temperatura. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Entonces, cuando hablamos, ambas son señales analógicas, nada más que estamos haciendo una diferenciación. Tenemos por un lado la señal física, ¿sí? Que puede ser temperatura, presión, humedad, cualquier variable física real, y su traducción después de haber sido captada por un sensor a una señal eléctrica, en donde tenemos una variación de tensión, por ejemplo, o de corriente en el tiempo, cuyo valor es directamente proporcional al de la señal física que está reproduciendo. ¿Sí? Entonces, pero ambas, tanto la señal física real como la señal eléctrica que representa a esa señal física real, son señales analógicas. ¿Sí? Y
y el elemento que es el encargado de traducir esa variable física real a una señal eléctrica se llama sensor. Y es el sensor el que se comunica directamente con el sistema de cómputo, que es enteramente digital. Pero, por lo pronto, el sistema de cómputo necesita tratar con una señal eléctrica. El sistema de microcómputo no trata directamente con el valor de presión, con la señal física real, sino que trata con una señal eléctrica que es proporcional a la señal física que representa. ¿Me siguen hasta ahí, cierto? Bien, entonces como decíamos acá, las señales analógicas se representan en forma de señal de corriente o de tensión o incluso de cargas eléctricas. Entonces, en resumen, las características principales de las señales analógicas es que son continuas, o sea, no experimentan saltos, o sea, son continuas en el tiempo. Tienen una variación, pero son continuas en el tiempo. No es que toman un valor, dejan de tener un valor y luego saltan otro valor. Son continuas en el tiempo. Obviamente, entre un límite superior y un límite inferior. Y tenemos las señales que describen el comportamiento real de una variable física, y tenemos las señales eléctricas que reproducen ese comportamiento, pero los valores que representan esa señal eléctrica son valores de tensión o de corriente o de cargas eléctricas. Pasemos entonces a ver, ahí está, las señales digitales. Y acá empezamos a ver un poco las diferencias. Nosotros estamos trabajando con sistemas digitales. Por lo tanto, lo que nosotros necesitamos hacer cuando queremos intervenir en el mundo físico real, nosotros necesitamos tratar con señales digitales que representen el comportamiento de señales analógicas, que a su vez representan el comportamiento de una variable real. Entonces vamos a ver cuáles son las características de las señales digitales, que son las que en definitiva tomará el sistema de cómputo para su procesamiento. Las señales digitales no varían, o sea, no son continuas entre un límite superior e inferior. Sí están limitadas entre un límite superior e inferior, pero varían en forma discreta, ¿sí? Por escalones o por saltos. Generalmente toman dos valores diferenciados, ¿sí? 0 y 1 es lo que nosotros solemos manejar, o high o low, o tensión, no tensión, on, off, que son análogos a lo que dijimos, los dos valores binarios 0 y 0, 0, 1. No reproducen exactamente el comportamiento de una variable física real, ¿sí? Pero tienen que ver con el mismo. Son señales eléctricas que se usan para procesar el comportamiento de las variables físicas real por parte de un dispositivo digital, como estábamos diciendo. Y están constituidas por un conjunto de ceros y unos que forman un valor de acuerdo a un código previamente establecido de n bits. Como se puede observar acá en la diapositiva, tenemos acá un valor binario. Vamos a aclarar un poquito este detalle. Fíjense en la gráfica de aquí abajo. Yo tengo esta que estoy señalando, vendría a ser la variable, la señal eléctrica que representa el comportamiento de la variable física que estoy tratando, ¿sí? Volviendo un poquito atrás, viene a ser esta, ¿sí? La señal eléctrica. Fíjense que pasa por un convertidor analógico digital.
¿Qué es lo que hace ese convertidor analógico digital? Básicamente, toma la señal analógica, pero la muestrea, es decir, toma muestras del valor de esa señal cada cierto periodo de tiempo. Eso es lo que representan estas flechitas que nosotros estamos viendo acá. ¿Ven? Para hacer esto, lo que se hace es tomar el valor de la señal analógica y tomar muestras de esa señal mediante un clock, un tren de pulsos, que me indica el momento en que yo voy a ir tomando muestras de esa señal. Eso es lo que representan estas liñitas que se ven acá abajo. Entonces, básicamente, el convertidor analógico digital toma muestras de la señal analógica en determinados periodos de tiempo, ¿sí? Y cada uno de estos valores, ¿sí? Por ejemplo, toma este valor, lo va a cuantificar en un valor digital que tendrá un mínimo y un máximo, ¿sí? Este valor que yo he tomado acá, supongamos que la señal varía entre 0 y 5 voltios y yo estoy leyendo un valor de 4 voltios en este punto, entonces, en una escala de conversión, de acuerdo a la cantidad de bits que yo tenga, yo voy a tomar ese valor y lo voy a traducir en un valor binario, ¿sí? Como este. Y este valor binario representa cada uno de estos puntos, ¿sí? Es decir, tomo la señal analógica, en un instante de tiempo mido el valor y ese valor de tensión analógico lo traduzco en un número digital, ¿sí? Es decir, que cuando pase por el convertidor analógico digital, primero va a salir este valor, luego va a salir este, luego va a salir este, y cada valor de tensión analógico se va a ir traduciendo en un valor digital. Y estos valores digitales son los que va a tomar el procesador para analizar y procesar, valga la redundancia, el tratamiento de esta señal. Y hará lo que tenga que hacer de acuerdo a lo que yo quiera hacer. Y a su vez, yo puedo tomar estos valores digitales y hacerlos pasar a través de un convertidor inverso, es decir, de digital a analógico, que va a ir reconstruyendo, fíjense acá, la señal analógica original. Y esta señal, que se llama señal cuantizada, es la precursora de una señal analógica eléctrica real. Entonces, fíjense que yo parto de una señal analógica, la traduzco a digital, la proceso, y puedo, si lo necesito, tomar la señal esta digital y convertirla nuevamente a una señal analógica. ¿Sí? Ya vamos a ver, ustedes vayan teniendo una idea de cómo se trabaja con los sistemas y conversores analógico digital y digital analógico. En otras palabras, para que el micro pueda procesar una señal física real, necesita de un sensor. El sensor lo que hace es tomar la señal analógica real y la convierte en una señal analógica eléctrica. Esa señal analógica eléctrica la envía al micro. Y en el microcontrolador, porque estamos hablando básicamente de un microcontrolador, generalmente suelen tener incorporados dispositivos que son conversores analógicos digitales y también conversores digitales analógicos. Esos están incorporados en un microcontrolador, no en un microprocesador. Si fuera a tratarlo el microprocesador, entre el sensor y el micro tiene que estar el conversor primero, ¿sí? Y estaría fuera del chip. En un microcontrolador está dentro del chip, el conversor.
Entonces, básicamente, tengo la señal física, que es analógica. La capta el sensor. El sensor traduce la señal física en una señal analógica, pero eléctrica. Y esa señal analógica eléctrica la toma un conversor analógico-digital y la transforma en una señal digital, en trenes, digamos, de ceros y unos, que puede tomar el procesador y actuar en consecuencia. A su vez, el mismo procesador también puede generar señales analógicas utilizando un conversor digital analógico, que hará el proceso inverso, tomará una serie de valores digitales y los pasará a valores analógicos que tendrán una forma parecida a estas escaleritas que nosotros vemos acá, que fíjense que tienen una forma que guarda relación con la señal analógica correspondiente. Después vamos a ver que cuanto menor sea ese tiempo, es decir, este ancho, entre muestra y muestra, más próxima a una señal analógica real, se vuelve la digitalización de una señal analógica. Sigamos. Hay varias cosas de esto que van a quedar un poquito más claro un poquito más adelante. Entonces, acá tenemos un poquito de vuelta el recorrido. Yo tengo la señal física, este es el sistema físico, puede ser temperatura, presión, humedad, bueno, desplazamiento, velocidad, etc. Pasa a un transductor y acondicionamiento. ¿Cómo se llamaría el dispositivo que hace esta función? A ver si estamos un poco atentos. Sí, señor. Esa es precisamente la función de un sensor. O sea, y noten ese pequeño detalle, un sensor básicamente es un transductor. ¿Sí? Repito, un sensor es un transductor, ¿sí? Que convierte la señal física real, que es analógica, en una señal analógica que tiene las mismas características de la señal física, pero es eléctrica. ¿Sí? Es decir, yo tengo la señal física real, la traduce en una señal eléctrica, también analógica. Hay algunos sensores que incluso tienen incorporado un convertidor analógico digital y directamente la señal que ese sensor devuelve al dispositivo, al micro, es ya directamente una señal digital. Pero por lo general, los sensores son solamente transductores que traducen la variable física en una señal eléctrica. ¿Me siguen hasta ahí? De ahí pasan por filtros. Los filtros básicamente lo que hacen es limpiar la señal analógica que proviene del transductor de forma tal de que se aproxima aún más a la señal física real desde la cual proviene. Una vez filtrada la señal analógica, entra al convertidor analógico digital y fíjense que acá se produce el proceso de muestreo. Y como ya lo dijimos recién, el proceso de muestreo consiste en tomar una muestra de la señal y capturar el valor cada cierto tiempo. ¿Ven? Y ese tiempo entre muestra y muestra es regular. Eso lo marca un tren de pulsos. ¿Sí? Esta operación se llama muestreo. Cada una de estas muestras, ¿sí? Como esta es una señal eléctrica, se corresponde con un valor de tensión o de corriente. Y este valor yo lo traduzco a la salida del conversor analógico digital. Cada muestra se traduce en un valor digital, ¿sí? En una serie de ceros y unos. En otras palabras,
fíjense, el conversor analógico digital toma este valor, lo traduce a ceros y unos y lo saca. Toma este, lo traduce a ceros y unos y lo saca por acá. Entonces, esta señal se convierte en un tren de ceros y unos, ¿sí? Que tienen un ancho determinado. Y eso va a depender de la cantidad de bits que maneje el conversor analógico digital, como ya vamos a ver enseguida. Entonces, esta palabra digital que yo veo acá, se corresponde con una muestra. Queda claro, ¿no? Ese detalle. No es que este tren de ceros y unos representa todo esto, sino que esta palabra digital representa una muestra. ¿Me siguen? Ahora sí, profe. Bien. Creo que es pertinente la aclaración, ¿sí? Entonces, repito, cada una de estas muestras, es decir, yo tomo esta muestra y me genera un valor digital acá, una palabra parecida a esta. Toma esta muestra, se genera otra de esta. Toma esta muestra, se genera otro número. Y esos valores van saliendo en serie y llegando al procesador. El procesador puede ser un microprocesador o un microcontrolador. Una vez procesado, este mismo procesador puede querer reconstruir esa señal analógica o construir una señal analógica a partir de ciertos valores digitales. Entonces, lo que hace es pasar cada valor, cada palabra digital, a un convertidor digital analógico, y fíjense, cada palabra se convierte en un nivel y se mantiene durante un tiempo, que es este tiempo. ¿Me siguen? Luego vendrá otra palabra que tendrá un valor, que será este valor, y la mantiene cierto tiempo. Luego viene otra palabra que tendrá este valor, lo mantiene cierto tiempo. Otra palabra que tiene este valor lo mantiene cierto tiempo. Y así se va conformando, ¿ven? La señal digitalizada, que esto se llama señal cuantizada. Y de acá se puede reconstruir por interpolación, o sea, digamos, se construyen algoritmos que reconstruyen, toma estos valores y más o menos rearma la señal analógica correspondiente. Eso, por ejemplo, hacen ciertos microcontroladores que son, por ejemplo, especializados en el manejo de variación de variadores de velocidad trifásicos. Lo que hacen, por ejemplo, esos micros, ellos tienen tres conversores digitales analógicos y reconstruyen una señal senoidal, ¿sí? Que representa la forma de onda de una señal eléctrica de tensión. Y a esa señal analógica, ellos, digamos, la cuantifican, la reconvierten en señal digital y la sincronizan entre sí de forma de que esté cada una desfasada 120 grados una de otra. Y lo que está haciendo básicamente es reconstruir el comportamiento de una red alterna trifásica. Y luego lo que hacen es simplemente variar la amplitud, y con eso varía el valor medio, el valor eficaz de la señal, y generan el control de variación de velocidad de un motor. Por ejemplo, porque ¿cómo hago yo para variar la velocidad de un motor? Si el motor es de continua, ¿verdad? La velocidad del motor va a ser directamente proporcional a la tensión que se le entrega al motor. Si el motorcito es de 5 voltios y yo le aplico 5 voltios, ese motor va a girar a la máxima velocidad. Pero si yo a ese motorcito le doy 2 voltios y medio, va a girar a una velocidad que va a ser más o menos la mitad de la velocidad que tendría a plena tensión.
¿Se entiende? Es decir, de acuerdo a la tensión que yo le dé al motor, es la velocidad de giro. Eso se complica cuando yo tengo una señal, una señal alterna, senoidal. Lo que se hace ahí es variar el valor eficaz. ¿Sí? Si yo lo hago con estos microprocesadores, yo reproduzco el comportamiento de una señal trifásica, solo que le varío la amplitud a la señal. Y con eso varía el valor eficaz. Y con el valor eficaz, ¿qué estoy variando? La velocidad del motor. ¿Se entiende? Bien. Eso es para que tenga más o menos una idea de para qué sirve esto. ¿Sí? ¿Para qué sirve esto? ¿En qué caso yo puedo querer generar una señal analógica desde el mundo digital? Pero sepan ustedes que así, o sea, yo puedo pasar del mundo analógico al digital y también del digital al analógico. Pero ya saben, ¿cuál es la razón de ser de los conversores analógicos digitales? Es precisamente la necesidad de los procesadores digitales de tratar con señales digitales en un mundo que existe con señales analógicas. ¿Sí? Esa es la razón de ser de los conversores analógicos digitales. Vamos a entrar un poquito más en tema y veamos el detalle. Este símbolo que se ve acá representa un conversor analógico digital genérico, porque existen varios métodos de convertir una señal digital en analógica. Entonces, independientemente de ese método, ¿sí? Es decir, de lo que haya acá adentro, lo que hace un conversor digital analógico es tomar un valor digital a la entrada y devolver a la salida un valor de tensión analógica que va a ser proporcional a este valor digital. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Me Sí, siguen? profesor. Bien, en este ejemplo, este conversor analógico digital se dice que tiene una resolución de 4 bits, porque trata con palabras digitales de 4 bits. Acá se ve una tabla de verdad de las 16 combinaciones posibles que existen para 4 bits, ¿sí? Desde todo 0 hasta todo 1. Si yo tengo una salida que puede variar, por ejemplo, entre 0 y 5 voltios, ¿sí? Entonces, de acuerdo al valor digital que yo tenga en mi DAC a la entrada, se va a generar una tensión a la salida. Por ejemplo, si el valor digital que yo tengo a la entrada del conversor digital analógico es todo 0, entonces estoy en el menor valor posible. Eso significa que cuando pase por el conversor digital analógico, ¿qué nivel de tensión voy a tener aquí? ¿Cuánto va a valer? Recuerden que yo tengo una variación entre 0 y 5. ¿Sí? Si todos los bits valen 0, ¿qué nivel de tensión debería tener a la salida? Observen acá mi gráfico. 0 voltios. ¿Sí? En cambio, si todos los bits valen 1, estoy en el máximo valor posible. ¿Ven? Entonces, ¿qué valor de tensión debería tener yo acá? Si todos estos valen 1. Exactamente. Y así, fíjense, si yo tomo el valor, acá sería el medio, entre 6, entre 7 u 8, entonces acá yo tendría que tener aproximadamente 2 voltios y medio, que es la mitad. En otras palabras, yo tengo estos 5
esta variación de 0 a 5 voltios dividida en 16 pedacitos. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Por qué lo divido en 16 pedacitos? Porque yo tengo 16, tengo 4 bits y solo puedo obtener 16 combinaciones diferentes. Entonces, fíjense, acá, esta línea representa, yo tengo en este eje, tengo el valor digital, y acá yo voy a tener, esto representa el valor numérico, ¿sí? Si yo tengo 4 bits, yo tengo 16 combinaciones posibles, ¿verdad? De 0 a 15. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Sí? Pero acá yo puedo representar la escala de tensiones, en donde yo acá voy a tener 0 voltios y acá arriba voy a tener 5 voltios. Entonces, fíjense ustedes acá, observen aquí. Este B0 FS significa B output full scale, es decir, tensión de salida a plena escala. Ese vendría a ser el máximo valor de tensión que puede tomar la salida, que habíamos dicho que era 5 voltios, porque la señal podía variar entre 0 y 5 voltios. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Sí? Entonces, este es la máxima tensión de salida que puede manejar el conversor. Si eso yo lo divido en 2 a la n menos 1, me va a dar el ancho, fíjense, cuánto vale en tensión cada escaloncito. ¿Sí? Y a eso se le llama un LSB. LSB significa Less Significative Bit, es decir, el bit menos significativo. Que básicamente es esto, es el ancho de cada una de estas 16, de estos 15 segmentos. Fíjense, si yo hago este cálculo para 4 bits, yo tengo 5 voltios y tengo 4 bits, entonces a 5 voltios yo lo tengo que dividir en 15. Y eso me va a dar 0,333, es decir, 0,3 periódicos. ¿Esto qué significa? Que cada escaloncito de estos vale 0,3 periódicos voltios. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Sí o no? Sí, profe. Bien. ¿Para qué me sirve conocer el valor de un LSB? Me sirve para que yo pueda predecir cuánto va a valer exactamente o cuánto debería valer exactamente la salida de tensión analógica para un correspondiente valor digital que yo le ponga a la entrada. ¿Sí? Fíjense acá. Si el valor digital tiene este valor, 0101, o sea, yo tengo acá 0101, eso corresponde al valor 5 decimal, ¿verdad? Estoy acá. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Bien. Entonces, si yo a este número lo multiplico por un LSB, me va a dar cuánto me debería dar acá la salida, el valor analógico real, que sería 5 por 0,3 periódico. Y esto me daría, ya les digo bien exacto el valor, 5 por... me daría 1,6 periódico. En otras palabras, si yo acá pongo esta combinación digital, ¿sí? Para 4 bits, acá yo tendría que tener 1,6666 voltios. ¿Sí? Y fíjense, díganme ustedes, aplicando ese criterio, si yo acá tengo todo 1, ¿cuánto me tendría que dar la tensión de salida?
15 voltios, ¿no? Exactamente. Me va a dar un valor que se aproxima a 5 voltios. Le va a dar 4,99999. Hagan el cálculo. Multipliquen 15, que es el valor correspondiente a todo uno, por 0,3333. Y dígame cuánto le da. 4,9995. Exactamente. ¿Se entiende? ¿Me siguen hasta acá? ¿Sí? Bien. Perfecto. Entonces, podemos avanzar. Hay varios métodos. Estos no son los únicos. Pero, de acuerdo a cómo han ido evolucionando los métodos de conversión digital a analógico, hay métodos de conmutación de corriente ponderada que no se usan porque no tienen, o sea, requieren de componentes de demasiada precisión para que sean, digamos, confiables. Por lo tanto están en desuso, porque usar elementos de mucha precisión requiere que el conversor sea más costoso. Y al depender de resistencias de mucha precisión, yo puedo tener derivas térmicas, si hace calor, si hace frío, y ustedes saben que la resistencia puede variar con la temperatura. Y si los resistores utilizados en el conversor no son de una exactitud muy importante, eso puede dar errores en la conversión. Es decir, el valor que yo voy a obtener acá a la salida se puede desviar mucho del valor que yo debería tener. Por lo tanto, este método de conmutación de corriente ponderada que se usaba en un principio está ya en desuso. Después hay otro método, que es método de redes de escalera, que está superado por otro método, que es el método R2R, que es el tercer método, que lo vamos a ver un poquito más en detalle. Y tenemos también métodos de conversor multiplicativo. Estos son distintas maneras de hacer esto, ¿sí? Lo que hemos visto acá, de tener un valor digital a la entrada y obtener una tensión a la salida. Vamos a ver entonces acá el método de conversión digital analógica R2R. La conversión R2R se puede hacer en corriente o en tensión. Vamos a ver, en primer lugar, la conversión en corriente. Fíjense, acá tenemos el detalle del circuito, ¿sí? Fíjense que el conversor en sí lo que tiene son una red de resistencias cuyo valor, por ejemplo, el valor de esta es el doble del valor de esta. ¿Ven? El valor de esta es el doble del valor de esta. O sea, no importa cuánto vale esta. Lo que interesa es la relación de valores, ¿sí? Es decir, yo tengo un valor acá, esta tiene que valer el doble. Por eso se llama método R2R. Es decir, usa resistencia de dos valores, ¿sí? Uno que es el doble del otro. Eso se hace así porque, fíjense, si yo tomo esta red y comienzo a analizar el circuito equivalente, fíjense acá, si yo tomo desde este punto hacia allá y veo cuánto vale la resistencia equivalente, ¿qué valor me tendría que dar acá? Cuando yo tengo estas dos resistencias en paralelo. ¿Cuánto me da La mitad. el paralelo de estas dos resistencias?
La mitad. Exactamente, o sea, 1. No. R. R. Es decir, si yo tomo la resistencia equivalente desde aquí a la derecha, ¿cuánto vale? R. ¿Ven? Si yo me paro de aquí para allá, acá yo tengo R en serie con R, ¿cuánto me da? 2R. Bien. Y otra vez tengo 2R en paralelo con 2R, ¿ven? ¿Y eso cuánto me da? Desde acá. R. R. Es decir, después de cada red, la resistencia equivalente que yo voy viendo siempre va a valer lo mismo. Va a valer R. ¿Lo ven? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Bien. Entonces, fíjense acá el detalle. Yo tengo una tensión de referencia. En estos conversores, la tensión de referencia tiene que tener una característica, y es que tiene que ser un valor constante. La tensión de referencia no puede tener deriva térmica. Es decir, debe provenir de una fuente estable de tensión. Porque si varía la referencia, varía el valor que yo voy a tener aquí, en la entrada. ¿Sí? Entonces, recuerden siempre ese detalle. En los conversores, la tensión de referencia es muy importante y tiene que ser estable, no tiene que variar. ¿Sí? Entonces, si la tensión de referencia es constante, entonces también lo va a ser la corriente que circula por acá. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Sí. Bien. Fíjense que en este conversor, que tiene n bits, la red está conformada de tal manera que este punto se conecta a una llave que o me conecta directamente a la entrada inversora de este operacional, o la conecta a más. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Eso qué significa? Que cuando yo tenga acá una palabra, yo quiera representar una palabra digital, esa palabra digital en este caso se conforma a través de este grupo de llaves. Es decir, el valor en donde D vale, el bit digital vale 1, la conexión es esta. Y si yo quiero que este valor digital valga 0, la llave se conecta directamente a más. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Bien. Fíjense que si yo comienzo a analizar la red resistiva, como lo he hecho acá, yo voy a ver que si este vale 0, por ejemplo, acá yo voy a tener una red en paralelo de 2R, cuyo valor equivalente va a ser R. ¿Ven? Con este en serie me va a dar 2R en paralelo, es decir, desde cada bit hacia la derecha, la resistencia equivalente siempre va a valer R. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profesor. Bien. Luego, acá lo interesante va a ser cuánto va a valer la corriente en cada rama. Y la corriente en cada rama va a valer, o sea, para sacar el valor de la corriente en cada rama, yo voy a tener, yo puedo analizar, por ejemplo, haciendo que todos los demás valgan 0 y solo la corriente en la rama que yo quiero la conecto directamente para acá. ¿Sí? Pero en definitiva,
lo que va a pasar es que yo voy a tener un circuito inversor en donde en la entrada, un amplificador operacional, en donde en la entrada inversora yo siempre voy a tener el valor de R, ¿sí? Es decir, voy a tener B de referencia con R. Y acá la salida, yo voy a tener una tensión que va a ser equivalente a la entrada, pero invertida. Acá la cuestión es la siguiente. La corriente en cada rama va a ir valiendo la mitad, que después lo vamos a ver mejor en la siguiente diapositiva cuando analicemos con el tema de la tensión. La corriente en este nodo, en esta rama, va a ser la mitad de la corriente total. En la rama siguiente va a ser la cuarta parte, ¿sí? Y así, a medida que yo me voy desplazando hacia la izquierda. Entonces, la corriente total que ingrese al amplificador operacional va a depender de cuáles son los nodos que permiten el paso hacia hacia el operacional. De forma tal que yo acá voy a tener una corriente que va a ser proporcional a la cantidad de ceros y unos y a cuál 0 y 1 se corresponde. Esto lo vamos a ver un poquito mejor en la siguiente diapositiva. Pasemos a la parte de tensión, ahí se va a ver un poquito mejor. Luego vuelven aquí y lo llevan a la parte de corriente. Acá se va a ver mejor. Esto que vimos acá es en modo corriente. En definitiva, la cuestión en el modo corriente es que yo voy a recibir por acá una corriente que va a ser proporcional a la suma de los nodos que contribuyen. Y son aquellos en los cuales el dato digital vale 1. Y producen esta conexión. En donde el dato digital valga 0, va a masa y no contribuye para acá. ¿Sí? Entonces, esta corriente que venga por acá va a ser proporcional a la palabra digital, la cantidad de 0 y 1. Básicamente esa es la idea. Veamos lo que pasa con la tensión. Acá yo tengo un mismo conversor R2R, pero trabajando en modo tensión. Fíjense cómo es aquí la distribución. Tenemos el mismo sistema, ¿ven? Cada bit digital tiene dos conexiones posibles. O a masa, cuando si vale 0, o si vale 1, se conecta a B de referencia. ¿Lo ven? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Sí? Y la idea es exactamente la misma. Fíjense, si yo conecto todos los puntos menos 1, ¿sí?, a 0, entonces voy a tener esta red. Fíjense, en este caso yo tomo un nodo genérico, un nodo K, que es el único que vale 1. Por lo tanto, se va a conectar a la B de referencia. Y todos los demás se conectan a más. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Entonces comenzamos analizando desde el nodo 1. Este es el nodo 1, el nodo 2, nodo 3, nodo 4, ¿sí? Va a haber n nodos de acuerdo a cuántos bits tenga yo. Y tenemos el mismo caso que habíamos analizado recién. Fíjense, el paralelo de estos dos, en el nodo 1, ¿qué tengo yo? R, ¿verdad? Entre el nodo 1 y masa, el equivalente de estas dos resistencias en paralelo es R. En serie con este me da 2R, en paralelo con 2R me da R. Es decir, en cada nodo, el equivalente hacia la izquierda es el valor de R. Es decir, que cuando yo llegue al nodo K, yo acá también voy a tener 2R en paralelo, perdón, acá voy a tener R y voy a tener 2R acá. ¿Estamos hasta ahí?
Para analizar esto más en detalle, pasemos acá a la siguiente. Vamos a aplicar el teorema de Thevenin para analizar la tensión en cada nodo. ¿Sí? Ya hemos visto, acá lo importante era ver de que en cualquier nodo en el que yo me pare, mirando hacia la izquierda, yo voy a tener el equivalente de 2R, de R con una resistencia de 2R hacia la B de referencia. Entonces, fíjense, si yo me voy al nodo K, a este nodo que hemos considerado acá, lo que yo tendría es un valor de 2R conectado a la B de referencia, ¿sí? Y el nodo K conectado con 2R a más. Esto lo único que hace es cambiar el dibujo, nada más. Fíjense. Si yo miro de aquí para allá, el equivalente, la resistencia equivalente que yo voy a tener acá es 2R, ¿sí? Conectada a masa. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Me siguen? Sí. Recuerden que desde el nodo K hacia allá, yo lo que voy a tener acá sería R con otra R acá a masa. En otras palabras, desde el nodo K yo tengo una resistencia 2R a masa y una resistencia 2R a B de referencia. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Sí? Es importante que me sigan ahí. ¿Sí? ¿No? Bien. Este dibujo lo que hace es cambiar la posición de la resistencia, nada más. Yo tengo el nodo K y he dibujado la resistencia que quedaba a masa, la he dibujado acá, y la resistencia que quedaba a B de referencia la he dibujado ahí. Pero es lo mismo que esto, que yo les decía acá. ¿Sí? Acá yo tengo R y otra R a masa, es decir, 2R a masa, y desde el nodo tengo también una resistencia de 2R a B de referencia. Esta la he pasado para acá, y el equivalente de esta la dibujé para abajo a masa. Esa es la diferencia en este dibujo. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bien. Para seguir analizando hacia los nodos subsiguientes, hacia la derecha, se aplica el teorema de Thevenin y se saca el circuito equivalente desde el nodo hacia la izquierda. ¿Estamos hasta ahí? ¿Y qué era lo que decía Thevenin? La tensión en este punto, fíjense, yo tengo una B de referencia, tengo una resistencia y otra resistencia del mismo valor a masa, o sea que tengo un divisor de tensión con dos resistencias de igual valor. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Entonces, ¿cuánto valdría la tensión en este punto? Si este es B de referencia. De referencia dividido en 2. Bien, la mitad. Porque yo tengo acá la mitad de tensión, porque estas dos resistencias son iguales. ¿Se entiende eso? Eso es lo que dice acá. Entonces, B de Thevenin reemplaza desde aquí para allá y dice, la tensión acá es B de referencia sobre 2. Y la resistencia equivalente desde el nodo hacia allá es, porque para Thevenin esta se cortocircuita, ¿verdad? A masa, entonces me quedan estas dos en paralelo. ¿Y cuánto vale el paralelo de estas dos resistencias? R. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces yo tengo la B de Thevenin es B de referencia sobre 2 y la R de Thevenin es R. Entonces yo redibujo este nodo. De aquí para allá lo que se ve es esto.
¿Ven? Una tensión de V de referencia sobre 2, que es la V de Thevenin, con una resistencia de Thevenin que vale R. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Bien. Ahora me voy a ver qué pasa en el nodo K más 1, en el nodo siguiente. Entonces, fíjense, acá yo tengo una resistencia equivalente de 2R y vuelvo a esta misma situación, nada más que acá yo tengo V de referencia sobre 2. Entonces, la tensión acá, aplicando Thevenin, va a ser la mitad de esta, o sea, V de referencia sobre 4. Y la resistencia de Thevenin va a seguir valiendo R. ¿Me siguen? Sí. Entonces, de la misma manera, a medida que yo me vaya desplazando hacia la derecha, la tensión va a ir cayendo a la mitad. ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Bien. Entonces, para generalizar, fíjense, tenemos esta formulita que me va a indicar la tensión de salida o el aporte a la salida de cada nodo sub K que yo considere. ¿Sí? Y toma esta formulita, que es la tensión en el nodo que yo considere, o sea, estoy sacando una formulita que va a ser aplicable a cualquier nodo de estos. ¿Sí? Es decir, a cuánto contribuye cada nodo cuando se conecta a V de referencia. ¿Sí? Y la relación es esta. La tensión en el nodo sub K va a valer V de referencia dividido en 2 a la n menos K más 1. Si yo aplico esta misma formulita al nodo K, entonces n vale K. ¿Me siguen hasta ahí? Fíjense acá. Si n vale K, entonces K menos K es 0 y me queda 1. ¿Verdad? ¿Me siguen? Sí. Sí, ¿Y cuánto vale 2 a la 1? 2 2. a la 1, ¿cuánto da? 2. O sea que la tensión en el nodo K va a ser V de referencia sobre 2, tal cual habíamos deducido acá. ¿Ven? Y si el nodo es K más 1, fíjense, yo reemplazo acá en K más 1, acá me va a quedar 2 al cuadrado, que es 4. Y así yo puedo sacar cuánto va a valer la tensión de aporte de cada nodo. ¿Se entiende? Aplicando esta formulita. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, sí. profe. Bien. Entonces, ya sabemos que cada nodo va a aportar, volviendo para acá, dependiendo si el bit digital vale 1 o vale 0. Si el bit digital correspondiente a cada nodo vale 0, entonces esta llave se conecta a 0 y esto no aporta. ¿Sí? Porque ya saben que la resistencia reflejada hacia la izquierda siempre me va a dar R, de forma tal de que cuando haya un nodo que aporte, se repite la situación esta, en cada nodo que yo tome. ¿Estamos hasta ahí? Esa es la característica principal del método de conversión R2R. Que no importa el nodo que yo tome, desde ese nodo hacia la izquierda, la resistencia equivalente es siempre la misma. ¿Se entiende? De esa manera yo puedo aislar el aporte de cada nodo. Y va a aportar solamente cuando el valor digital vale 1. Y cuando el valor digital correspondiente a ese nodo vale 1, lo que hace es conectar el nodo a V de referencia. Si no, se conecta a masa y este nodo no aporta. ¿Está? Sí. Bien. Y así tenemos
Esto es lo que dice acá. ¿Eh? El aporte de cada nodo va a valer esto, o sea que depende de la posición del nodo, también el valor de tensión que aporta. Y si el bit correspondiente a ese nodo vale 0, no aporta. ¿Sí? Entonces, la suma, fíjense, la tensión de salida va a ser la suma desde k igual a 1 hasta n del valor de sub k viene a ser el valor digital de cada bit, multiplicado por la tensión de aporte de cada nodo. Entonces, cuando este vale 0, el término no aporta. ¿Se entiende? Y cuando este vale 1, aporta este valor de tensión. Y va sumando. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí? Después, igual, este tema es como para después sentarse y reflexionar un poquito. Y de ahí, bueno, en definitiva, lo que yo voy a tener acá es una tensión que va a ser proporcional al valor digital que yo tenía en la entrada. ¿Sí? Y acá la salida, con un operacional, la tengo acondicionada. Acá, como la entrada está a la pata no inversora, la tensión de salida va a ser igual a la tensión de entrada, y no invertida como en el caso del conversor de corrientes ponderadas. ¿Sí? Acá la idea es la misma, solo que lo que cambia es la corriente que se pone a la entrada del conversor del amplificador operacional. ¿Sí? Y como la resistencia es acá, acá es R, la ganancia de este amplificador operacional es 1. O sea que la tensión que yo tenga a la entrada la voy a tener invertida acá, pero va a ser proporcional al valor de tensión. Y el valor de tensión que yo tenga acá a la entrada va a ser proporcional a la corriente que yo tenga aquí. ¿Sí? En otras palabras, en la configuración de corrientes ponderadas, la tensión analógica es negativa. ¿Sí? Porque se alimenta hacia la entrada inversora. En cambio, en el método de conversión R2R en modo tensión, la tensión de salida es positiva, es decir, tiene el mismo valor que el de la entrada. Acá directamente se cambia la tensión y acá la tensión es proporcional a la corriente que yo tenga acá, porque la resistencia acá siempre va a ser R. ¿Sí? ¿Queda claro ese detalle? Sí, profe. Sí. Bien. Esto es más o menos como para que ustedes tengan una idea de cómo se trabaja con de un método de conversión digital analógico. Bueno, después acá tenemos las especificaciones de un DAC. Y acá se tocan temas que tienen que ver con las especificaciones, que son el significado de lo que es la resolución del conversor analógico digital, lo que es la exactitud, lo que es el error de escala, el error de offset, la no linealidad diferencial, el slew rate que tiene, el tiempo de establecimiento, sobre pico y glitch. Tenemos deriva con la temperatura y deriva por envejecimiento. ¿Sí? Que son, estos dos son factores que suelen afectar a cualquier dispositivo real. ¿Sí? La diferencia está en que cuando un conversor analógico digital es muy bueno, tiene compensación para la deriva con la temperatura. ¿Sí? Y
tiene un mejor envejecimiento que uno de menor calidad, porque ya saben que el envejecimiento se da también en los componentes que conforman el conversor y por lo tanto comienza a perder precisión. Estos detalles lo vamos a ver un poquito medio por encima, después ustedes lo pueden ver con más detalle, pero básicamente, por ejemplo, la resolución de un conversor digital analógico se suele dar directamente en bits, por lo general, ¿sí? O en un porcentaje del valor nominal máximo, ¿sí? A fondo de escala. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un conversor analógico digital, como está en la figura, de 4 bits, como en este caso, se dice que la resolución de este conversor analógico digital es de 4 bits, ¿sí? En los microcontroladores, por lo general, las resoluciones típicas en un principio eran de 8 bits. Luego se mejoró a 10 bits. Y hoy por hoy, la resolución típica de un conversor digital analógico es de entre 10 y 12 bits. Ustedes se darán cuenta que cuanto mayor resolución tenga, es decir, cuanto mayor cantidad de bits yo tenga a la entrada, más fino va a ser el ajuste del valor de tensión equivalente a la salida. Y esto se debe Profe, a este detalle, fíjense. Sí, te escucho. hay un compañero en el chat preguntaba si se podía reemplazar un conversor, ya sea analógico o digital, por un Arduino, porque él no estaba consiguiendo, digamos, un componente. Bueno, en realidad el Arduino, como todo sistema basado en microcontroladores, tiene incorporado un conversor analógico digital. ¿Se entiende? O sea, la respuesta es sí, sí se puede. Nada más que la solución, lógicamente, es bastante más costosa que tener el chip del conversor en cuestión. Aparte, para reemplazar un conversor digital analógico, se tiene que reemplazar por otro de similares características, si no es el mismo. ¿Sí? Pero sí, sí se En puede. referencia a la Nada más precisión, que ¿verdad? lógico. Claro, es más, depende de de qué características tenga el conversor analógico digital o digital analógico que yo quiera reemplazar por el Arduino, ¿sí? Porque el Arduino Uno tiene un conversor analógico digital que está, creo que entre 8 y 10 bits, no más. Si yo tengo un conversor digital analógico o analógico digital de 12 bits, y me queda un poquito corto. Pero si es de 10 o de 8 bits, tranquilamente se lo puede reemplazar. Nada más que lógicamente al Arduino se lo programará para que se comporte directamente como si fuera el conversor. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Bien. Bueno, creo que ha sido más que suficiente por hoy. Así que les voy a dejar las especificaciones de un conversor digital analógico para que lo vean ustedes, ¿sí? Y cualquier cosa, si tienen dudas, me preguntan la semana que viene, ¿sí? Sí, Bien, está profe. bastante clarito. Sí, este tema eh, lo pueden ver ustedes tranquilamente. Y ya para la clase que viene ya pasamos a la conversión analógico-digital. Muy bien, chicos. Entonces, a ver. Recording stopped. Paramos la grabación. Perfecto.
Muy bien, chicos. Entonces, los libero hasta la semana que viene y mañana los espero, ya saben, de 8:30 a 10, a los chicos que tienen que rendir el segundo parcial. ¿Sí? Profe, nos vemos. Bien, Muy profe. bien. Hasta luego. Entonces, Nos muchas vemos. gracias.